Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos vemos de nuevo en Diametral, periodismo de coyuntura. Yo soy Temoris Greco, Diametral en casa, todos nos estamos quedando en casa, incluso nuestro entrevistado, un amigo de hace muchísimos años, fuimos juntos a la universidad donde él estaba haciendo medicina y yo estaba en comunicación en la UAM Xochimilco. Y bueno, él ha seguido especializándose y ya es toda una eminencia de la neuropsiquiatría. Ya tiene varios libros, uno de ellos, Jesús Ramírez Bermúdez, uno de ellos tiene, aunque es, bueno, no lo he leído, pero tiene, me llama la atención el título, se llama Breve Diccionario Clínico del Alma, ¿no? O sea, es un nombre que combina la medicina y la poesía, es muy bonito nombre este. Muchas gracias, Temor. Y sí, en efecto es un libro que tenía esa tentación un poco de reunir la literatura y la práctica clínica y todas las preguntas que uno se hace en el día a día en esa práctica, que pues rebasan con mucho lo estrictamente médico o lo estrictamente científico. Pero antes que nada te quiero dar las gracias por la invitación. Efectivamente a tu público comentarle que pues yo siento un gran cariño por todo ese tiempo en el cual estuvimos juntos en la universidad, ¿no? Donde tú estudiabas comunicación, yo medicina, y además también donde nos entendíamos los dos era la literatura, porque tú también Así es. eres autor de muchos libros, además, muy interesantes, ¿no? Oye, y Jesús, bueno, es que está este tema. Bueno, otro libro, por cierto, tuyo, que es el que estás ahora promoviendo, es tu nuevo libro, está Aquí hago mi comercial. en Editorial Debate, se llama Depresión, la noche más oscura. Y es un Y- libro ajá. como de divulgación científica, decía yo, un poco como en el espíritu de Isaac Asimov o de Carl Sagan, ¿no? No tanto de búsqueda estética y todo eso, sino de tratar de poner en términos con la mayor sencillez posible, pues, todo el universo de conocimientos sobre la depresión, que la verdad es un tema más interesante de lo que parece, porque fíjate que incluso otra vez como puente entre las ciencias sociales, ¿no? Y todo lo que tú has hecho y la parte de neurociencias a la que yo me he dedicado, pues, la depresión es justamente el punto donde convergen. Yo me imagino que vamos a hablar de eso ahora en este momento, Así porque es. los grandes problemas sociales impactan en el individuo y, entre otras cosas, pues, alteran nuestros cuerpos, ¿no? Y a veces producen depresión. Exactamente, y aquí es donde ya vamos a entrar al grano, donde vamos a ir al tema que más nos importa, que es el asunto de, bueno, en esta pandemia estamos preocupados porque esta enfermedad, este virus, el SARS-CoV-2, se nos mete, nos provoca esta enfermedad, la COVID, nos hace pedazos los pulmones, pero también los corazones, ¿no? Los corazones también lloran en este contexto tan duro. Ahí, o sea, estamos pensando en los pacientes, en primer lugar, la gente que sufre la COVID, pero también los familiares, los amigos que los están acompañando, que tienen miedo también, porque por un lado quieren acompañarlos, pero por otro lado tienen el riesgo de contagiarse, el personal médico que está en primera línea de esta lucha tan importante, pero también muchas otras personas, no Jesús, toda esa gente que está en la incertidumbre, no sabemos realmente qué tan fuerte es un virus desconocido, ya más o menos le vamos agarrando algunas cosas, pero en general hay muchas cosas que están ahí, y esa incertidumbre se está instalando, ¿no? En los corazones de la gente. Sí, yo lo dividiría en dos escenarios. El primer escenario sería quienes están directamente en el problema de la infección y de su atención. Entonces, por supuesto, quienes padecen el virus pueden tener de pronto repercusiones neurológicas o neuropsiquiátricas que afectan la salud mental. Sus familiares, cuando los llevan al hospital, muchas veces son separados por la cuestión de la contagiosidad del virus. Y esa es una experiencia nueva que no forzosamente es igual que lo que sucede con el cáncer o con otras enfermedades, ¿no? Esto puede producir estados de estrés postraumático tanto en el enfermo, que está en una terapia intensiva, aunque sobreviva, como en los familiares que se quedan con la angustia de no poder ayudar a su hijo, a su familiar, a su padre, etcétera, ¿no? Y entonces todo esto ya trae muchas vivencias que pueden generar problemas de salud mental. Y luego está los trabajadores de la salud, ¿no? Que incluye, por supuesto, a quienes se dedican a la enfermería, a la medicina, pero también
el personal de cocina, el personal de limpieza, ¿no? Que están ahí y son igualmente importantes porque, por ejemplo, nosotros hacemos un estudio y hay que sanitizar inmediatamente. Entonces llegan los de limpieza y también se están rifando todos los días ahí contra este problema. Ajá. Entonces, todo este grupo tiene también mucha vulnerabilidad para problemas de salud mental. Muchos están con crisis de pánico, estrés postraumático, pesadillas, tomando medicamentos, están rebasados, ¿no? En la terapia intensiva de cardiología, por ejemplo, los médicos que se han discapacitado es por burnout, o sea, por desgaste físico y mental, ¿no? No tanto porque se hayan infectado del coronavirus. Entonces, y yo creo que entrando al gran terreno que tú nos planteas es la vivencia del confinamiento, ¿no? Con todo lo que implica. Yo creo que ahí, yo citaba hace poco una encuesta que se hizo en Estados Unidos. Ya ves que los gringos también son muy hipocondríacos y están muy obsesionados con la salud, ¿no? Pero ellos consideraban que el 10% estaba deprimido antes de la pandemia y hasta el 30% en etapas avanzadas ya de la pandemia. Ajá. Por supuesto, es una encuesta en población abierta y hay que suponer que está sobreestimando el problema. Pero aunque lo sobreestimara, llama la atención que se triplicó el dato, ¿no? Ajá. Es una medida de cómo está afectando el estado emocional de una población, en ese caso en Estados O sea, Unidos. ¿pueden tener hasta un 90% de depresión? No, es decir, antes de la pandemia, el 10% de la Ya. población abierta Vale. creía Ajá. tener depresión, Ujú. creían. 10% que no es una cifra tan exagerada, porque en México ya los estudios formales han demostrado una prevalencia del 7% de Ujú. depresión, o sea, como unos 10 millones de mexicanos. Entonces, en Estados Unidos, en una encuesta, 10% antes de la pandemia y después o durante la pandemia, ya en las etapas avanzadas, hasta el 30% de la población abierta Ajá. creía tener depresión. O sea que se triplicó la autopercepción, que por supuesto no implica forzosamente el Ujú. padecimiento, pero es llamativo, ¿no? ¿Pero qué significa eso? O sea, esas personas no han sido diagnosticadas entonces. No, no han sido diagnosticadas, pero hay algunos instrumentos autoaplicables, como se les llama, que te van haciendo muchas preguntas y nos dan una aproximación a lo que sería el diagnóstico clínico, ¿no? Ujú. Por Ujú. ejemplo, se le puede preguntar a la persona en línea, ¿no? Tú has tenido problemas para dormir, has perdido el apetito, sientes fatiga, tienes dolor en el cuerpo, sientes tristeza, no sientes esperanza, has pensado en morir. Entonces, se va haciendo un recorrido por los síntomas y se tiene un aproximado de lo que sería la depresión. Pero yo creo que hay un concepto que es el de las famosas olas de la pandemia, ¿no? La primera ola que es la infección misma, la segunda y la tercera ola tienen que ver con todas las condiciones de salud que no se atienden bien por estar en la pandemia, y la cuarta ola es la de la salud mental. Entonces sí se espera que en todo el mundo va a haber un recrudecimiento de ansiedad, depresión, crisis de pánico, uso de medicamentos, adicciones, suicidio. El suicidio va a ser un indicador muy interesante porque, como tú lo sabes, ¿no? Como periodista que eres y que has trabajado además en escenarios muy duros, hasta de guerra, ¿no? Pues la muerte finalmente es quizá nuestro parámetro más robusto, ¿no? Para hablar sobre el Ujú. impacto de un problema en una población, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, cómo puede una persona que tal vez siente que puede estar teniendo algunos síntomas de depresión o de algún otro tipo de padecimiento mental, ¿cómo podemos, sin tener que ir a impactar en nuestros servicios sanitarios que ahora están tan ocupados, cómo podemos averiguar qué es lo que nos pasa? Fíjate, Temoris, que yo así rápido recomendaría los servicios que han ofrecido en línea, por teléfono o incluso por videollamada, el Departamento de Salud Mental de la UNAM, que pertenece a la Ujú. Facultad de Medicina y que dirige la doctora Marielena Medina Mora, que es miembro del Colegio Nacional y una gente brillantísima. Ellos tienen un servicio en línea y por telefónico, que yo creo que es muy útil porque por lo menos ya te dan una orientación, ¿no? O sea, te pueden decir, sabes que tú sí necesitas atención profesional Ajá. o otras personas a lo mejor nada más necesitan pues, reorientar un poquito sus hábitos o su estilo de vida durante la pandemia, ¿no? Una manita de gato. Sí, Igual es, exactamente. es lo que podrían. Ajá. Por lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, los trastornos del sueño, ¿no? Yo me imagino que a todos nos pasa, ¿no? No sé si a ti te pasa, pero este, yo en las encuestas que hago así callejeras, pues me encuentro que casi uno de cada dos personas describe problemas para dormir durante la pandemia, porque a algunos no les da sueño porque no estamos haciendo la misma actividad física de siempre, no salimos a la calle, entonces no tenemos todo ese desgaste físico, ¿no? Que nos permite dormir
en forma reparadora, ¿no? Incluso la profundidad del sueño no es la misma. Mucha gente tiene el sueño fragmentado o tarda en entrar, o tiene insomnio intermedio, que se anda despertando, o tiene insomnio terminal, que se despierta en la madrugada y ya no vuelve a dormir, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas son muy, muy graves, pero son muy frecuentes en la pandemia. Yo diría que una bandera rojísima es la pérdida del apetito. Ahí sí, si alguien deja de comer, cuidado, porque en la pandemia todo el mundo anda tragando de más, ¿no? Esa es la realidad. En la Todo el pandemia, mundo, la mayor parte de la gente traga de más. sí, todo el mundo anda comiendo y ya ves que está el Ajá, chiste, ¿no? Todo el mundo está gordito, etcétera. ajá. Mucha gente, como estamos haciendo menos actividad física y por ansiedad, mucha gente come. Pero entonces, aquel que deja de comer, en mi opinión, es una persona ya que se tiene que evaluar propiamente, ¿no? Porque la depresión sí produce pérdida del apetito y eso va un poco en contra de todos los mandatos consumistas de nuestra cultura y de la publicidad. O sea, cuando sucede eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque o es un problema de salud física o es un problema de salud mental, pero no tan pasajero, ¿no? Mira, nos queda para este bloque, nos queda 1 minuto y medio Sí. solamente, pero podemos empezar a ver qué tipo de padecimientos podríamos tener. O sea, ¿cómo? Porque a veces pasan cosas, por ejemplo, este es un indicador bastante claro, ¿no? El de la Ujú. pérdida del apetito. Pero hay otros indicadores que tal vez no les ponemos atención, ¿no? Sí, yo creo que los trastornos del sueño, los trastornos de la alimentación, la depresión como tal, la ansiedad, las crisis de pánico son muy comunes, las adicciones y, por supuesto, cierto recrudecimiento de problemas, pues, psicológicos y sociales que ya vienen arrastrando muchas personas, como la violencia, ¿no? Que es un tema yo creo que bien importante, la violencia doméstica que nos ha llamado mucho la atención en el ambiente social, ¿no? Claro, así es. Oye, Jesús, vamos a hacer una pausa, pero pronto regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros. En un momento vamos a estar de vuelta después de la pausa en Diametral aquí en Teruna. Seguimos aquí en Diametral, Periodismo de Coyuntura. Estamos conversando con Jesús Ramírez Bermúdez. Él es doctor en neuropsiquiatría, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, trabaja ahora mismo en el Instituto Nacional de Neurología y Neuropsiquiatría y está, pues como tantos de nuestros médicos, ahora en la primera línea de lucha contra la pandemia. Y ya estamos hablando sobre salud mental, sobre los problemas que esta crisis sanitaria nos trae. No es solamente cosa de los pulmones, también es de los corazones. Estábamos Sí, viendo, Jesús, en otros síntomas, otros indicadores para podernos darnos cuenta de que necesitamos buscar atención, al menos para ver que no nos pase nada, ¿no? claro. Yo diría que en general cada uno de nosotros tiene como su propio termómetro, ¿no? O la manera de tomarse el pulso en cuanto a nuestro estado emocional, ¿verdad? Y de pronto vamos sintiendo como que eh, estamos habitados por un dolor emocional cada vez más intenso, cada vez más fuerte, ¿no? Que nos está provocando ya un cierto grado de sufrimiento. Hay como un umbral que cada quien es muy variable, ¿no? Hay personas que tienen un umbral bajísimo, otros altísimo, al dolor, al sufrimiento, pero de pronto nos damos cuenta que ya estamos propiamente sufriendo, ¿no? Y de pronto no nos queda claro por qué. Es un indicador muy importante porque, por ejemplo, si tienes una fractura, pues tienes muy claro cuál es la razón de tu sufrimiento. Pero los problemas de salud mental a veces no es tan claro. Entonces, empieza a haber un profundo sufrimiento y aunado al dolor emocional, aparecen muchas veces problemas intelectuales, ¿no? Como por ejemplo, dificultad para concentrarte, que no puedes leer bien, no te concentras al leer, o incluso al tener una conversación. Y típicamente empiezan a aparecer muchos síntomas físicos, pero vagos, síntomas vagos, como pueden ser, por ejemplo, dolor sí, pero no muy localizado, no es la migraña que tiene características muy específicas o es la artritis que tiene características muy específicas, sino aquí un dolor generalizado en todo el cuerpo, ¿no? En la espalda, en la cabeza, a veces un día una cosa puede ser un día y otro día otra cosa. Entonces, este patrón un poco inespecífico de dolor físico con problemas intelectuales y con un profundo sufrimiento emocional es el indicador de que te encuentres en el escenario más común de los problemas de salud mental, que es el espectro que va de la ansiedad a la depresión. Ujú. Ahora, un poco para comprender esto, habría que entender que durante la pandemia, yo creo que todos hemos tenido la vivencia
de perder un poco nuestro sentido de agencia, o sea, nuestra capacidad para modificar nuestras propias vidas y el entorno. Esto es un poco lo que les pasa a los individuos con depresión, en esta metáfora que usan a veces los psicobiólogos, a lo que se le llama el desamparo aprendido, ¿no? O sea, Es como una sensación sentirnos impotentes, ¿no? impotentes, una sensación de desprotección, una sensación de indefensión. Entonces se usan estos términos, desprotección o indefensión aprendida, o sea que yo no lo tenía y de pronto me siento desprotegido. Eh, los que estudian la conducta animal dicen que es un poquito como el equivalente de ese llanto muy específico que tienen las crías de los mamíferos cuando son separados de su madre tempranamente. Ese tipo de llanto, que es muy particular, Ajá. es como el equivalente en la conducta animal de lo que es la depresión en los seres humanos. Entonces, Ujú. ese es el tipo de sentimiento de desprotección que debería de, pues, llevarnos a buscar a un profesional, desde mi punto de vista, ¿no? Hay una cosa, desde el punto de vista del periodismo, bueno, ya sabes que se han cometido un montón de errores, ¿no? Y yo, pues, digamos que pertenezco al sector que critica la exageración de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos preocupa muchísimo cómo esto va a impactar en la salud emocional de las personas y de la sociedad en su conjunto. Por eso siempre promovemos prevención sin pánico. ¿Cómo ustedes que están en esto, experimentándolo directamente, tratando con la gente, que han pensado, por ejemplo, cuando se exageran o cuando se han extrapolado lo que ha ocurrido en situaciones donde las cosas se han salido de control, como en Ecuador, como en el norte de Italia, como en España, como en Nueva York, y se usa políticamente y también mediáticamente para generar un clima de pánico en México? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Por desgracia, el debate social y político en nuestro país está muy polarizado, ¿no? Y vemos como que pareciera haber una gran dificultad para tener un punto de vista como el tuyo, ¿no? Que, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que es un punto de vista que busca un equilibrio, ¿no? En el juicio, Gracias. que por un lado sí sea crítico, ¿no? Puede ser crítico, pero al mismo tiempo también de leer sin prejuicios las acciones del gobierno, de las instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso es algo muy similar. Yo pienso que hay como dos extremos, que ninguno de los dos es deseable, ¿no? En un extremo está como una especie de negacionismo irresponsable, ¿no? Mm. Que pasa por el rollo de, a mí me vale gorro, lo del virus es una jalada, no No existe el pasa virus, nada. es un invento, no pasa nada. Ese es un error. Pero en el Ujú. otro extremo, la cultura del miedo que tú bien señalas me parece igualmente nociva. Ahora, el personal de salud, yo pienso que desgraciadamente tiende al sesgo, o sea, tiende al sesgo que va más a sobreestimar el problema, porque lo vivimos en carne propia, ¿no? Y sinceramente tenemos Claro, miedo de contagiarnos nosotros, porque así es. ahí está el problema. Entonces, creo que el personal de salud de antemano tiende a ese tipo de sesgo, ¿no? Muy difícilmente al otro, que es como de negar las cosas y decir que no pasa nada. Ajá. Pero habiendo dicho lo anterior, yo creo que sí hay o sea, estamos viviendo un gran experimento social. Hay una pandemia que es absolutamente real, ¿no? El virus es perfectamente real. Pero la manera, las políticas públicas que se han tomado, además casi en todos los países del mundo, ¿no? Desde China hasta Estados Unidos y por supuesto en las grandes potencias europeas, es un experimento interesantísimo y yo creo que con el tiempo podremos analizar si estas actitudes de confinamiento masivo y todo eso fueron lo mejor o no. Ahora no vemos otra salida, ¿no? Parece difícil proponer otra cosa. Y ya ves el caso de Suecia, ¿no? Donde tuvieron otro modelo y por Ujú. desgracia no les ha ido muy bien. Pero simplemente comparando, por ejemplo, dentro de Norteamérica, ¿no? Yo leí a algunos colegas en Vancouver que nos sacaron fotografías de cómo ellos tuvieron otras medidas justamente no de pánico, ¿no? Había Ujú. gente en las playas, pero conservando la distancia. Ujú. No hicieron una situación, como tú dices, de pánico social tan llevada al nivel de alarma. Sí, no, claro, es una sociedad muy madura, ¿no? Que obedece muchas reglas, que tiene buen juicio, pero ellos estaban allí en las playas, conviviendo con su distancia y demás. Yo creo que con el tiempo, quienes trabajan como, incluso como tú mismo, yo también, toda la dimensión social de la salud y de la conducta humana, vamos a tener que analizar todo esto con un enfoque crítico para ver qué modelos fueron los mejores, ¿no? Claro. Oye, Jesús, ¿y qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer como aquellos que no estamos como ustedes
en donde están pasando las cosas más intensas, pero que de todos modos podemos ayudar. O sea, podemos ayudar alrededor de nosotros, a los nuestros, a la gente con la que tenemos contacto. Pues mira, yo creo que ahí, desde mi punto de vista, ¿no? La labor que ustedes hacen en el periodismo es central porque justamente es la que promueve, por un lado, actitudes de pánico, ¿no? O por otro lado, actitudes como de irresponsabilidad social. Entonces, desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver pues, la realidad del problema, ¿no? En su justa dimensión. Ni con exceso ni con deficiencia, ¿no? En la apreciación del problema. Y comunicar eso en forma fiel, en forma fidedigna, desde mi punto de vista ya sería una excelente ganancia porque entonces tendríamos elementos de juicio más sólidos, ¿no? Como lo que el otro día debatíamos en las redes sociales, ¿no? Si ese día realmente existieron 1000 muertes, 1092 muertes o no. Ujú. Simplemente saber eso ya nos da una idea de dónde estamos parados, ¿no? Y qué tanto tenemos que estarnos protegiendo y cuidando o qué tanto podemos empezar a activar un poco la economía y la convivencia y todo eso, ¿no? Yo creo que ahí la labor informativa es crucial, ¿no? Em, desde mi punto de vista, eso sería una primera respuesta. Y tú has hecho también énfasis en el tema de las personas mayores, y yo también pienso mucha gente que está llevando el confinamiento en soledad, con poco contacto con las demás personas. Fíjate que ahí es una situación muy cruel porque me parece que efectivamente, ¿no? Los ancianos, los adultos mayores, nuestros viejitos, ¿no? Están siendo abandonados afectivamente. Me ha tocado ver muchos casos de viejitos que murieron en soledad y ni siquiera por COVID, sino pues, por depresión y enfermedades preexistentes, ¿no? Entonces, yo creo que eso no podemos aceptarlo. O sea, sí tenemos que buscar la manera de conectar con ellos, ¿no? Eh, no, muchos no usan la tecnología, pero entonces hay que enseñar a usarles para poder estar en comunicación. Por ejemplo, para mi madre o mi padre ya la experiencia de oír la voz no es lo mismo que teclear, que leer un mensajito, ¿no? En el WhatsApp. A lo mejor para nosotros no hace tanta diferencia, pero para ellos oír la voz o ver la imagen hace mucha diferencia. Entonces, es mantener el contacto afectivo, a mí me parece importantísimo. El doctor de la Fuente decía eso, ¿no? Que la distancia física no tenía que ser distancia afectiva. Tendríamos que hacer distancia física con cercanía afectiva, porque ahora nos necesitamos más que nunca, ¿no? En Claro. medio de esta crisis. Yo creo que eso también es muy importante. Oye, Jesús, híjole, ya se nos está acabando el tiempo, pero todavía tenemos 3 minutos para hablar sobre depresión, la noche más oscura. Muchas gracias. Pues mira, justamente en esta coyuntura me he dado cuenta de que muchas personas, ya que tu programa es sobre periodismo de coyuntura, ¿no? Pues el libro salió en forma un poco coyuntural. No lo esperábamos Ujú. así. O sea, yo escribí este libro hace 2 años, ¿no? Y se ha venido haciendo el proceso editorial y pues salió en este contexto. Y lo que sí me he dado cuenta es de que ahorita muchas personas que normalmente subestiman el problema de la depresión se han vuelto más sensibles porque toda proporción guardada, todos estamos sintiendo un poquito esa situación, ¿no? O sea, la soledad, un poco la nostalgia, ciertos sentimientos de impotencia, de desprotección, el miedo, ¿no? A la Ujú. enfermedad y demás, como que lo vivimos un poco más. Entonces siento que hay esa oportunidad de comprender mejor ese problema. Yo lo que pienso es que la depresión es un problema de mucho interés para la sociedad en general, porque ahí convergen, como habíamos dicho, las grandes determinantes sociales de la salud, el abuso sexual, el maltrato infantil, la pobreza, la violencia de género, convergen en ese problema de salud y además nos enseña un poco cómo se procesan esas señales sociales en nuestro cuerpo. Entonces, también nos enseña mucho acerca de cómo es nuestro cuerpo, ¿no? Cómo actúa, no es una idea nuestro cuerpo, ¿no? Realmente es un conjunto de sustancias, organismos, tejidos que está totalmente vivo, ¿no? Y que resuena al ritmo de esos grandes problemas sociales. Entonces, yo creo que eso es interesante. Y bueno, pues para finalizar, yo traté de hacer un libro de divulgación científica principalmente. O sea, tú entiendo que, o sea, lo terminaste hace 2 años, pero estuviste muchos años trabajando en él, ¿no? Sí, pues es que llevo 22 años viendo pacientes con depresión. Entonces yo había estado escribiendo muchos ensayos sobre el tema, muchas investigaciones. Y la verdad es que cuando me puse a hacer el libro fue un poco ya como porque yo tenía ciertas preguntas y dije, bueno, si yo tengo esas preguntas, pues ya me imagino los demás, ¿no? Porque a lo mejor va a sonar un poco fanfarrón, pero mis colegas me consideran un experto en el tema.
Y dije, pues, pero yo no sé ni cuándo apareció el concepto de depresión, cuál es su antigüedad, cuándo se formó, no sé si es un problema biológico o social. Bueno, yo tendría a pensar que era un problema biológico, pero entonces, al escribir el libro, me dio la oportunidad como de establecer muchas conexiones y traté de que fuera así un libro como, pues justamente para establecer conexiones, ¿no? Entre el público especializado y el público general, los científicos y también el área de las humanidades. Y en fin, eso fue un poquito la intención. Ujú. Jesús, muchísimas gracias. Quisiera seguir conversando contigo, pero este programa tiene un límite. Sí. Qué bueno. Muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Todos lo apreciamos muchísimo. Es muy valeroso, es muy importante lo que están haciendo. Muchas gracias. Y lo que están haciendo ahora con la pandemia, pero en general lo que gente como tú, que está dedicada a explorar los problemas que tenemos la gente común, es muy importante. Entonces, también por eso, gracias. Espero que le vaya muy bien a tu libro y que sobre todo que ustedes, tú y tus compañeros y compañeras, se cuiden mucho y que no se cuele ese bicho maldito por ahí. Muchas gracias, Temores. Igual, ¿eh? Lo mejor para ti, para tu programa y para tu público también. Y muchas gracias, amigas y amigos de la televisión universitaria, de Diametral. Recuerden, prevención sin pánico, quédense en casa, esto no se ha acabado, estamos a mitad del pico de la epidemia, tenemos que cuidarnos todos y todas unas a otros. Gracias, nos vemos el próximo sábado aquí en Diametral.